Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV visita Mónaco con el lema «Yo soy el camino, la verdad y la vida», recordando que lo que da solidez a la vida es el amor, la experiencia iluminadora y sagrada del amor mutuo. Irán se muestra dispuesto a facilitar y agilizar la ayuda humanitaria a través del estrecho de Hormuz, y España prevé cerca de 17 millones de desplazamientos durante las vacaciones de Semana Santa. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Los patriarcas y líderes cristianos de Jerusalén recuerdan en su mensaje de Pascua a los creyentes de Medio Oriente que la muerte no tiene la última palabra. El Papa León XIV destaca el valor del cuidado y responsabilidad de la medicina de los trasplantes en el respeto a la dignidad de la persona. La Archidiócesis de Mérida-Badajoz tocará las campanas el martes 31 de marzo a mediodía como símbolo de presencia, vida y esperanza por los pueblos de Extremadura en denuncia del abandono del mundo rural. Cerca de 300 niños de Madrid participan en las colonias y campamentos de Semana Santa organizados por Cáritas. Ucrania y Arabia Saudí anuncian un acuerdo de cooperación en materia de defensa. Polonia y Francia aprueban medidas económicas y fiscales para hacer frente a la subida del precio del petróleo. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas designan un mediador independiente para desbloquear la huelga indefinida de médicos residentes. El juez pone en libertad condicional a Pablo Crespo, el número 2 de la trama Gürtel, tras más de 12 años en prisión. Y en deportes, el fútbol internacional vive una jornada vibrante con amistosos de preparación para el Mundial. El Papa León XIV está realizando hoy una visita relámpago de unas 9 horas al Principado de Mónaco, convirtiéndose en el primer pontífice en pisar este pequeño estado donde el catolicismo es la religión oficial. Su santidad ha llegado en helicóptero y ha sido recibido con honores por el príncipe Alberto II y la princesa Charlene en el Palacio del Príncipe, donde mantuvo una visita de cortesía y saludó a los ciudadanos desde el balcón. El Papa ha afirmado en este encuentro que la ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación amenazan la paz. Además, ha destacado que Mónaco, entre los fundadores de la Unidad Europea, posee en su independencia una vocación de encuentro y cuidado de la amistad social, elogiando el compromiso del Principado por la ecología integral. En el Palacio de los Príncipes, en este encuentro, León XIV se ha dirigido a la población recordando el vínculo profundo que une a la ciudad-estado, a la Iglesia de Roma y a la fe católica, y ha exhortado a profundizar en la doctrina social de la Iglesia y elaborar buenas prácticas locales e internacionales que manifiesten su fuerza transformadora. Posteriormente, el Santo Padre se ha reunido con la comunidad católica en la Catedral de la Inmaculada Concepción, donde se ha dirigido a los jóvenes y catecúmenos frente a la iglesia de Santa Devota. Allí el Papa León XIV ha animado a los presentes a rechazar ilusiones pasajeras y abrazar relaciones basadas en la fe. En este sentido ha declarado que el amor da solidez a la vida, es una experiencia iluminadora y sagrada del amor mutuo, instando a opciones radicales como el matrimonio o la vida consagrada que llevan a la verdadera felicidad. Los actos oficiales se reanudarán dentro de una hora, en torno a las 3:30 de la tarde. El sucesor de Pedro presidirá la Santa Misa en el Estadio Luis II. Este será el segundo viaje internacional en el pontificado del Papa León XIV, después del que hizo
entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025 a Turquía y Líbano. Les ofreceremos los detalles de este viaje mañana en los informativos de Radio María. Irán ha acordado facilitar y agilizar el paso de ayuda humanitaria y cargamentos agrícolas a través del estrecho de Hormuz, respondiendo a una petición de la ONU en medio de un mes de guerra que pone en riesgo la seguridad alimentaria global. Este anuncio coincide con ataques israelíes contra 2 instalaciones nucleares iraníes en Arak y en Yazd, sin víctimas ni contaminación radiactiva reportada. Irán califica estos ataques como un crimen y promete represalias severas. Los ataques israelíes buscan frenar el programa nuclear iraní, enfocándose en plantas que procesan materias primas como la torta amarilla y agua pesada. El ministro iraní de Exteriores criticó la acción por ir en contra del plazo diplomático extendido por el presidente Donald Trump. La Organización Internacional de Energía Atómica ha pedido moderación para evitar riesgos nucleares mayores. En el ámbito internacional, el G7 exige el cese de los ataques contra civiles e infraestructuras críticas. Diplomáticos de Pakistán y de Turquía impulsan reuniones entre Estados Unidos e Irán para desescalar el conflicto. Buques estadounidenses con marines y paracaidistas se dirigen a la región, aunque el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rubio, asegura que la mayoría de los objetivos se pueden lograr sin tropas terrestres. Este desarrollo resalta la tensión entre la cooperación humanitaria y la escalada militar en una zona estratégica clave para el comercio global, con implicaciones para la estabilidad energética y alimentaria mundial. Y volvemos a España, que se prepara para una de las mayores operaciones de tráfico de la temporada, con 16,5 millones de desplazamientos previstos durante la Semana Santa, según las estimaciones de la DGT. Esta cifra, similar a años anteriores, refleja la alta movilidad en un periodo marcado por puentes vacacionales y procesiones religiosas, pese a las tensiones energéticas globales por el conflicto en Oriente Medio que han elevado los precios del combustible. La Dirección General de Tráfico insta a planificar rutas con antelación, evitar conducir con sueño o bajo los efectos del alcohol y respetar los límites de velocidad en las carreteras secundarias congestionadas. Se prevén controles intensivos con radares y etilómetros, junto a las campañas contra las distracciones al volante. Para los desplazamientos largos se aconseja revisar los neumáticos, los frenos y los niveles de aceite y de agua, además de llevar el kit de emergencia y un cargador portátil. Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras españolas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación en la provincia de Cuenca, en la A3 a la altura de Graja de Iniesta en sentido Madrid, en Ciudad Real por la A4 en Valdepeñas en dirección Córdoba, en la entrada a Valencia por la AP7 en Oliva y un último en Jaén en la A44 a la altura de Las Infantas ya en dirección a Granada. Al margen de ello se complica la circulación, especialmente en las salidas de Madrid por la A1 en el circuito del Jarama, en la A3 en Villarejo y Salvanés, por la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A6 en Las Rozas. Tráfico en aumento además en la salida de Barcelona por la AP7 en Martorell y en sentido Tarragona y en la A2 en Igualada en dirección a Zaragoza. Retenciones en Toledo, en la A4 en Dos Barrios en sentido Manzanares y en la A5 a su paso por Quismondo ya en dirección a Mérida. Recordamos a nuestros oyentes que el teléfono 011 da información sobre el estado de las vías. Debido a la subida del petróleo por el bloqueo del estrecho de Hormuz, se podría encarecer el diésel hasta en 2 euros el litro a lo largo de esta Semana Santa, por lo que algunas recomendaciones incluyen también el empleo de las aplicaciones de tráfico para evitar atascos en los ejes como la AP7 o la A3. En destinos como Sevilla o Málaga es aconsejable reservar además los aparcamientos con antelación y priorizar el transporte público durante las procesiones. Algunos viajeros han optado por viajar en tren. De hecho, Renfe ha reforzado su operativa con más de 1 millón de plazas en alta velocidad larga distancia y casi 2 millones en media distancia cercanías. Pese al alza de los carburantes, el tren gana terreno sobre el avión o el autobús, aunque la línea sur andaluza del tren sigue inoperativa, desviando los flujos de viajeros hacia los autobuses.
Noticias de la Iglesia en el mundo. Los patriarcas y líderes cristianos de Jerusalén han difundido su mensaje de Pascua en el que recuerdan que para la fe cristiana la muerte no tiene la última palabra y que Cristo ha resucitado venciendo al pecado y a la muerte. En el texto se insiste en que incluso en medio de los tiempos tan duros que se están viviendo, la esperanza pascual sigue siendo el centro del anuncio cristiano. El mensaje llega en un contexto de guerra y destrucción en Tierra Santa, por lo que los responsables de las iglesias piden no resignarse a la violencia, subrayan que la situación actual no puede ser el horizonte definitivo y que la fe obliga a seguir proclamando vida, consuelo y esperanza. También llaman a la comunidad internacional a actuar para poner fin a la guerra y rechazan que el futuro se construya sobre el desplazamiento forzado, el encierro o la venganza. En su declaración alertan de que la devastación en Gaza y el sufrimiento de las familias exigen una respuesta urgente y justa. Con este mensaje se quiere sostener a los cristianos de Jerusalén y del mundo con una afirmación pascual clara. La historia no termina en la tumba, sino en la resurrección. Por eso los patriarcas insisten en que la Pascua sigue siendo un anuncio de vida, incluso cuando domina la oscuridad de la guerra. Más noticias. El Papa León XIV se ha reunido esta semana con los participantes en el encuentro promovido por el Centro Nacional Italiano de Trasplantes. En su discurso agradecía también a la Pontificia Academia para la Vida que acompaña a este sector. Entre otros aspectos, el Santo Padre ha recordado que con este encuentro se ha conmemorado el 70 aniversario de la primera donación en Italia, cuando el beato don Carlo Gnocchi pidió que sus córneas fueran extraídas tras su muerte y trasplantadas a 2 jóvenes a quienes asistía en su obra, quienes pudieron volver a ver. Como indica el pontífice, este gesto realizado en un contexto aún carente de una normativa específica suscitó una amplia reflexión en la sociedad italiana y contribuyó a iniciar un proceso de definición legislativa. Su santidad añade que después de ese gesto de don Gnocchi, el Papa Pío XII ofreció una primera orientación moral sobre estos temas, reconociendo la licitud de la extracción con fines terapéuticos, respetando la dignidad del cuerpo y los derechos de las personas involucradas. Como apunta el Papa, desde el principio la Iglesia ha acompañado el desarrollo de la medicina de los trasplantes, reconociendo su valor e indicando al mismo tiempo los criterios éticos necesarios. El sucesor de Pedro asevera que la medicina de los trasplantes nos recuerda que la relación de cuidado, de confianza y de responsabilidad mutua constituye una condición indispensable para que el trasplante pueda realizarse. A su vez, el Papa ha alentado a que la investigación científica desarrolle soluciones cada vez más eficaces para responder a la necesidad de órganos y a las necesidades de los pacientes. En este sentido, subraya la necesidad de que ese compromiso vaya siempre acompañado de una reflexión responsable para que el progreso científico siga orientado al bien integral de la persona y al respeto de su dignidad. En otro orden de cosas, les contamos que la Secretaría General del Sínodo ha publicado esta semana el informe final del grupo de estudios sobre escuchar el clamor de los pobres y de la tierra, así como el de la Comisión del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar sobre el desafío pastoral de la poligamia. Precedido por una reflexión del prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Michael Cerny, el informe busca responder a las preguntas encomendadas al grupo sobre cómo la Iglesia puede escuchar mejor el clamor de los pobres y de la tierra. Además, este documento identifica las herramientas ya presentes en la Iglesia, al tiempo que llama a superar la tentación de delegar indebidamente en estructuras especializadas, recordando a cada bautizado su corresponsabilidad. Entre las propuestas concretas figura la creación de un observatorio eclesial sobre la discapacidad.
Por otro lado, el Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar ha desarrollado una reflexión orgánica sobre el desafío pastoral de la poligamia, arraigada en el contexto cultural, antropológico y teológico del continente africano. El documento reitera firmemente la enseñanza de la Iglesia. El matrimonio cristiano es monógamo por naturaleza teológica y no por imposición cultural. En el plano pastoral, el Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar excluye cualquier forma de reconocimiento de la poligamia y recomienda que los catecúmenos polígamos no sean admitidos al bautismo antes de asumir libremente el compromiso con el matrimonio monógamo. Como expresa este texto, no se trata de exclusión ni estigmatización, sino de un acompañamiento paciente y respetuoso inspirado en la misericordia de Cristo. Otro de los puntos del informe está dedicado a la dignidad de la mujer, presentando a la Virgen María como modelo de evangelización inculturada. La conclusión se orienta hacia una pastoral de cercanía, capaz de abrir las puertas de la Iglesia a quienes viven en periferias espirituales y existenciales, reconociendo en cada persona un hijo de Dios llamado al amor fiel y a la alianza. El informe concluye reconociendo que la poligamia sigue siendo hoy una realidad en las sociedades africanas. En este contexto destacan la necesidad de acoger y acompañar a las personas y ayudarlas a comprender el sacramento del matrimonio no como una convención social, sino como un don para la santificación y la salvación de los esposos. Noticias de la Iglesia en España. La Archidiócesis de Mérida-Badajoz tocará las campanas el martes 31 de marzo a mediodía como símbolo de presencia, vida y esperanza por los pueblos de Extremadura en denuncia del abandono del medio rural. El arzobispo Monseñor José Rodríguez Carballo ha constatado la realidad de la Extremadura vaciada, con calles silenciosas, emigración juvenil y envejecimiento poblacional que deja a los ancianos y a las mujeres en soledad. En las misas de mañana, Domingo de Ramos, se incluirá una oración especial por los habitantes rurales y por quienes puedan revertir la despoblación. El prelado destaca que no solo faltan servicios básicos o comunicaciones, sino que el talento joven emigra y la población envejecida se siente olvidada por los centros de decisión. Aunque reconoce semillas de esperanza como el teletrabajo, la economía circular o el patrimonio espiritual de los pueblos, insiste en que no se puede quedar en el lamento. Monseñor Rodríguez llama a las instituciones a implementar políticas valientes de largo plazo que no sean parches electorales para garantizar la dignidad rural, la sanidad, las infraestructuras y el apoyo a los emprendedores. Esta iniciativa surge de las visitas pastorales del arzobispo, que ve en la despoblación una herida punzante que exige fe, compromiso y denuncia profética de la Iglesia. Nos trasladamos a Madrid, donde casi 300 niños participan desde hoy y hasta el lunes 6 de abril en las colonias y campamentos de Semana Santa de Cáritas Diocesana. Se trata de menores que en su mayoría pertenecen a las familias que acompañan la organización. Este año ha aumentado el número de plazas en un 7%, lo que significa que la demanda de las colonias sigue siendo una necesidad real de las familias más vulnerables de Madrid, que no disponen de recursos propios para costear ellas mismas las colonias o campamentos. Cambiamos de asunto. El presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, Monseñor Ramón Valdivia, ha publicado esta semana un mensaje fraterno a las comunidades de musulmanes en España con motivo del final del Ramadán. Entre otras consideraciones, Monseñor Valdivia señala que al reorientar nuestra mirada hacia Dios, hemos podido hacer nuestro el dolor de tantos hermanos que sufren la guerra. El prelado afirma que la guerra es contraria a la voluntad de Dios y bombardea sin piedad el proyecto divino de fraternidad universal.
Por ello, ha pedido que no nos cansemos de orar por el don de la paz y ha exhortado a renovar el compromiso por promover la reconciliación. Y también les contamos que el municipio madrileño de Batres acogerá esta tarde la 5ª representación de la Pasión. Se trata de una puesta en escena única que recrea los últimos momentos de Jesucristo con gran realismo y participación de los vecinos. Esta representación tendrá lugar a las 8:30 de la tarde. El evento está organizado y representado por la Asociación Cultural Atreso en colaboración con el Ayuntamiento de Batres. Como informan sus promotores, es una cita que combina cultura, tradición y emoción, ideal para disfrutar en familia y descubrir el patrimonio y la historia de este pueblo madrileño. A través de esta representación se prepararán para adentrarse en el corazón de la Semana Santa. Información internacional. Ucrania y Arabia Saudí han firmado un acuerdo de cooperación en materia de defensa durante la visita del presidente Volodymyr Zelensky a Jeddah, marcando el primer tratado de este tipo de Kiev en Oriente Medio, en el centro del conflicto con Irán. El pacto suscrito entre los ministerios de defensa de ambos países antes de la reunión con el príncipe heredero Mohammed bin Salman sienta las bases para futuros contratos, cooperación tecnológica e inversiones, posicionando a Ucrania como proveedor clave de seguridad. Zelensky destaca la disposición de Ucrania a compartir su experiencia en contrarrestar ataques con misiles balísticos y drones similares a los usados por Rusia durante 5 años y ahora por Irán en Oriente Medio, fortaleciendo así la protección de vidas de forma mutuamente beneficiosa. Además, Ucrania ha enviado más de 220 expertos militares a aliados de la región para asesorar en defensa aérea contra las represalias iraníes, incluyendo talleres para funcionarios saudíes. El acuerdo aborda también la situación en Oriente Medio, el apoyo ruso a Irán, mercados de combustibles y posible cooperación energética, mientras Kiev diversifica alianzas ante temores de restricciones en la ayuda de Washington por la guerra en el Golfo. Zelensky enfatiza que Arabia Saudí ofrece capacidades de interés para Ucrania, reforzando su rol internacional como donante de seguridad. Polonia ha aprobado y ha firmado 2 leyes en menos de 24 horas para contener la subida de los precios de los carburantes, motivada por el bloqueo del estrecho de Hormuz en el conflicto de Oriente Medio. El presidente Karol Nawrocki los firmó tras su aprobación express por el Parlamento con entrada en vigor inmediata antes de Semana Santa para evitar los picos en los viajes vacacionales. La primera establece precios máximos para gasolina y gasóleo mediante una fórmula basada en el precio mayorista más impuestos, un margen fijo de 30 céntimos por litro y el IVA con controles diarios y multas de hasta 1 millón de zlotys, unos 230.000 euros por excederlos. La segunda ley permite al Gobierno reducir temporalmente el impuesto especial sobre los combustibles hasta el 30 de junio, complementada por una bajada del IVA del 23 al 8%, una bajada anunciada ya por el primer ministro Donald Tusk, buscando rebajar los 1,20 zlotys, los 28 céntimos de euro, por litro. Estas medidas responden a la mayor crisis de combustible en 50 años, con una caída de más del 20% en el suministro global de crudo que ha disparado los precios. También Francia está tomando medidas ante esta crisis provocada por la subida del petróleo y ha lanzado un plan de ayudas de casi 70 millones de euros, financiado mediante la anulación de créditos ministeriales. El paquete se centra en sectores vulnerables como el transporte por carretera, la pesca y la agricultura, con medidas limitadas al mes de abril y sin requerir una ley de finanzas rectificativa.
Para los transportistas se destinan 50 millones de euros en ayudas a tanto alzado, equivalentes a 20 céntimos por litro, aplazamientos de cotizaciones sociales y fiscales hasta 50.000 euros y préstamos bonificados garantizados por el Estado. La pesca recibe 5 millones en reembolsos de 20 céntimos por litro, mientras que los agricultores se benefician de una exención del impuesto del TICPE y el GNR en abril, ahorrando 4 céntimos por litro y 14 millones al Estado. El gobierno francés también adelanta un gran plan de electrificación para reducir la dependencia de combustibles fósiles del 60% al 40% hacia 2030, promoviendo vehículos eléctricos y bombas de calor. Estas acciones responden a necesidades urgentes y se enmarcan en una gestión rigurosa de las finanzas públicas. Dejamos Europa para trasladarnos a Nepal, donde Balendra Shah, rapero y exalcalde de Katmandú, conocido como Balen, ha jurado como el primer ministro más joven de la historia de Nepal a los 36 años, tras la victoria electoral de su partido, el RSP. Su ascenso representa un cambio radical en la política nepalí, impulsado por las protestas masivas de la generación Z el año pasado, conocidas como la Revolución Z, que derrocaron al gobierno anterior por corrupción, bloqueo de redes sociales y mala gestión. Estas manifestaciones juveniles, lideradas por estudiantes de 15 a 28 años vía plataformas digitales, causaron decenas de muertes en choques con la policía y llevaron a elecciones anticipadas donde Shah prometió transparencia y reformas profundas. Ahora su gobierno enfrenta el reto de superar la inestabilidad crónica y la frustración popular con los partidos tradicionales, con expectativas de una gestión más eficiente y cercana a la ciudadanía. Información nacional. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado designar un mediador independiente para intentar desbloquear la huelga indefinida de médicos residentes en conflicto por la reforma del Estatuto Marco y las condiciones laborales de los médicos. La ministra Mónica García ha anunciado el pacto tras un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de más de 4 horas, proponiendo esta figura neutral, posiblemente de organizaciones de pacientes o el Foro de la Profesión Médica, para avanzar en negociaciones y evitar la próxima jornada de paros del 27 al 30 de abril. Los sindicatos médicos mantienen el calendario de movilizaciones para abril, mayo y junio, exigiendo un estatuto propio y una mesa de negociación específica, mientras los consejeros populares critican una falta de capacidad negociadora del Ministerio. Por su parte, el Comité de Huelga valora los avances en la última reunión, pero insiste en que las posturas siguen alejadas, con impacto ya en miles de pacientes por cancelaciones de cirugías y consultas. Cambiamos de tercio. El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha concedido la libertad condicional anticipada a Pablo Crespo, considerado el número 2 de la trama Gürtel, tras más de 12 años en prisión. Crespo, exsecretario de organización del PP gallego y colaborador clave con la justicia, ha cumplido 2/3 partes de su condena, de un total de 18 años máximos, con los últimos 3 en tercer grado y semilibertad. En el auto, el magistrado valora positivamente la antigüedad de los hechos desde 2009, el escaso riesgo de reincidencia, su buena conducta penitenciaria y pronóstico favorable de reinserción social, según la Junta de Tratamiento. Aunque libre, Crespo deberá cumplir reglas de conducta hasta diciembre del año 2031 y seguir pagando la responsabilidad civil con la Fiscalía conforme a la medida y sin recurrir esperado. Las primeras procesiones de Semana Santa arrancan ya este fin de semana en varias ciudades españolas. En Sevilla, la borriquita abrirá el Domingo de Ramos con la salida de la Hermandad de la Esperanza.
hermana a las 4:15, seguida por el Cristo de los Gitanos y la Estrella, atrayendo a miles de cofrades y visitantes. Las hermandades de Semana Santa están ultimando sus preparativos para las procesiones de mañana y las cofradías realizan los últimos retoques en tronos, bordados y enseres ante la inminente salida procesional en Sevilla. Enfocadas en el Domingo de Ramos, ajustan los horarios y los recorridos que ya han sido aprobados por el Consejo de Hermandades. En Sevilla se ha incorporado la Hermandad de Bendición y Esperanza del Polígono Sur en el Viernes de Dolores, un hito histórico con nazarenos por primera vez en sus calles. Otras jornadas mantienen configuraciones de años previos con énfasis en coordinación para evitar interferencias. El tiempo se vigila de cerca, como en ediciones pasadas afectadas por lluvia, pero las hermandades confían en una salida fluida hacia la catedral. El ritual de la Mudá ya marcó el inicio de estos preparativos tradicionales. En Málaga, el miércoles santo previo, destaca la Legión con el Santísimo Cristo de la Buena Muerte a las 7:30, mientras Valladolid inicia con la Virgen de las Angustias el Domingo de Ramos y Zaragoza presenta su Pregón de la Madrugada. Y en este contexto de preparación de la Semana Santa, la Asociación Católica de Propagandistas ha lanzado a nivel nacional la campaña La Cruz no es un logo, con el objetivo de recuperar el sentido original y profundo de la cruz frente a su uso como simple imagen decorativa o cultural. La iniciativa invita a ver la cruz como símbolo del amor radical de Cristo y del precio de la salvación humana, con el lema «La cruz no es un logo, es el precio de tu vida». Hemos olvidado que la cruz no es solo tradición, es una historia real. La historia de nuestra salvación, la de todos y cada uno. Sí, la tuya también. La cruz es nuestro signo, porque hemos heredado a través de ella el cielo. La cruz no es un logo, es el precio de tu vida. Es la salvación de tu alma. El mensaje busca interpelar tanto a creyentes como a no creyentes, recordando que Jesucristo ha resucitado y que la fe cristiana es fuente de esperanza permanente. Esta campaña se difunde entre el 24 de marzo y el 6 de abril en marquesinas y espacios públicos de toda España, incluyendo numerosas localidades de Madrid y otras provincias como Sevilla, Cádiz, Ávila o Murcia. La cruz no es un logo, es la quinta campaña de Semana Santa impulsada por la ACDP, siguiendo la línea de anteriores iniciativas evangelizadoras como Eres feliz o Murió por tus pecados aunque vivas como si no existiera. Y antes de pasar a la información deportiva, les recordamos que esta noche España y la Unión Europea pasarán al horario de verano, con un cambio de hora establecido para las 2 de la madrugada, cuando los relojes deberán adelantarse 60 minutos hasta las 3. En el caso de Canarias, el cambio ocurrirá a la 1, cuando tendrán que adelantar las manecillas a las 2 de la madrugada. En otras palabras, esta noche va a durar 1 hora menos. Este ajuste tradicional, que marca el fin del horario de invierno, busca aprovechar mejor la luz solar diurna durante los meses cálidos y ahorrar energía, coincidiendo con el inicio de Semana Santa y un aumento de desplazamientos. La medida afecta a toda la península, Baleares, Canarias, así como Ceuta y Melilla, con recomendaciones de la Dirección General de Tráfico para ajustar dispositivos electrónicos y evitar distracciones al volante durante la transición. Información deportiva. Hoy el fútbol internacional vive una jornada vibrante con amistosos de preparación para el Mundial. México recibe a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca a las 7 de la tarde, con un duelo clave para ambos seleccionados. Otros encuentros destacados incluyen Estados Unidos contra Bélgica, mientras en Sudamérica se juegan partidos como Cúcuta versus Boyacá Chicó en Colombia, Olimpia versus 2 de mayo en Paraguay y Torqué contra Nacional en Uruguay. En motor Fórmula 1 comienza el Gran Premio de Japón con una gran expectativa a las 11 de esta noche, donde Mercedes domina la práctica del Libre 3 gracias al mejor tiempo de Kimi Antonelli. La carrera promete emociones en Suzuka, con los equipos ajustando estrategias ante las condiciones del circuito.
Esta tarde se esperan los cielos despejados en la mayor parte del país, salvo en el norte peninsular, donde se prevén precipitaciones débiles más intensas en el Cantábrico Oriental y en el Pirineo navarro. En los Pirineos las precipitaciones serán de nieve, con la cota bajando hasta los 700 a 1000 metros. El viento soplará con fuerza del noroeste y del norte en amplias zonas del norte y noreste peninsular, así como en Baleares y Canarias, donde se espera que las rachas superen los 70 km/h en puntos elevados y zonas costeras. Mañana domingo continuarán los cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país, pero con nubes y con lluvias en el extremo norte, especialmente en Galicia, en el Cantábrico y en los Pirineos. Se recomienda precaución por viento fuerte, sobre todo en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Pirineos, Sistema Central e Ibérico, así como en todo el norte peninsular, con rachas que podrán superar los 80 km/h. El estado de la mar será adverso en Galicia, Mar Cantábrico, Baleares y Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia, con olas entre los 2 y 4 metros. Y hay que tener especial atención en Gerona, Menorca y el norte de Mallorca, donde podrán alcanzar o incluso superar los 6 metros, con picos puntuales cercanos a 10-12 metros mar adentro. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Badia, los micrófonos Marta Solano de Juan y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.